muchachos. Yo sé que se van a enojar en el periódico Reforma, pero qué cosas. El periódico Reforma al nivel de análisis de un Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? Que pedía que compraran en algún momento dólares. Bueno, pues así el nivel de la corresponsal del periódico Reforma a la hora de hablar del sistema de salud público y comparándolo con el análisis financiero de personajes como estos que son muy famosos, pero bueno, cada quien. México desbanca a España como principal economía de habla hispana en la Liga Económica. España cerrará el 2022 como la 16ª mayor economía mundial, 2 escalones por debajo del puesto ocupado el año pasado en la Liga Económica Mundial, colocándose un puesto por detrás de México, que pasa a ser la mayor de habla hispana del mundo, según las previsiones del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales. Según la consultora británica, la economía de México se mantendrá en la misma posición durante todo el horizonte de las proyecciones que alcanzan hasta el 2037, salvo para 2027, cuando intercambiaría su posición con España para volver a adelantar posteriormente a la economía española y situarse ambos países dentro de 15 años en los mismos puestos que actualmente tienen entre las 191 economías analizadas. Eso por un lado. ¿Y qué me dicen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? El gobierno de México se mantiene estable ante la pérdida de impulso de las grandes economías de la OCDE, asegura el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué publicó The Economist? La Biblia de los conservadores. Pues que México no va rumbo a Venezuela, con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos, ni rumbo a Nicaragua, ni a Cuba, con mucho respeto para nuestros hermanos nicaragüenses y cubanos. Mi querido Jorge Gómez Naredo, por eso digo que la gente tiene que analizar, más allá de la declaración del día del presidente, lo que nos está dejando sobre la mesa, ¿no? Hay que abrir los ojos porque hay intenciones bien financiadas, bien sustentadas, de una gran estrategia para confundir a la gente de abajo, a través precisamente de los medios corporativos y de estos influencers que dicen, la economía va muy mal. Es más, ahora le están regateando hasta que sea por lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, que el peso se encuentra en su mejor nivel frente al dólar de las últimas décadas. Lo trato de comparar, pues, mi querido Jorge, con esto que dice el periódico Reforma de que no se ha llegado al nivel de Dinamarca, pero cuando tú haces un análisis, Dinamarca no tiene los niveles de corrupción que se encontró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y todo lo que hemos ido desmenuzando en los últimos años, Jorge. Sí, la derecha siempre ha buscado, y la oposición y los conservadores siempre, primero, antes de que Andrés Manuel lograra ganar la presidencia, decían que con él, pues la economía se vendría abajo, que a los pocos días se devaluaría el peso, a los pocos días de su llegada al gobierno, que iba a ser caótico su manejo, que era un gobierno populista, que los gobiernos populistas en general iban o destrozaban las economías. Y eso fue campañas muy rudas durante muchísimos años, desde el 2006, el 2012 y en el 2018, pues fue lo mismo. Y entró a la presidencia y fue la misma campaña, es decir, que el manejo de la economía del gobierno de Andrés Manuel iba a ser caótico, que el peso era una moneda, que con su llegada iba a ser mucho más endeble y entonces se iba a devaluar y que le iba a ir muy mal a todas las empresas en el país. Y pues tenemos 4 años y todas esas mentiras pues han sido desmentidas, digamos, en la práctica. Tenemos una moneda estable y hay que tener en cuenta que veníamos de prácticamente de todos los sexenios anteriores donde había devaluaciones. Si uno ve la cifra de cómo se devaluó el peso frente al dólar en los últimos 12 años, y fue más del 100%. Creo que Calderón lo tuvo como en 10 pesos por dólar y con Enrique Peña Nieto termina en 20, es decir, el doble, costaba el doble.
y con Fox se devaluó un poco menos que con Calderón, creo que un peso 50, pero ahí continuó, a pesar de que con Fox pues vinieron estos grandes recursos por el alto costo del petróleo. Entonces, pero con Andrés Manuel López Obrador el peso se aprecia, y se aprecia, hay que tenerlo en cuenta, en un momento muy difícil con la pandemia, donde antes las pandemias, si nosotros vemos cómo el dólar sube su precio, el peso se deprecia en la pandemia que le tocó a Felipe Calderón, después se estabiliza un poco más el peso, pero en el caso de lo que ha sucedido con el gobierno de Andrés Manuel, pues es muy digno de señalar de cómo el peso se ha apreciado frente al dólar. Y por supuesto que el crecimiento de la economía no se ha detenido, no hubo la fuga de capitales que anunciaba, ¿no? Que decían que nada más llegar a Andrés Manuel López Obrador se iban a ir los capitales y que la desconfianza. Entonces, pues lo que tenemos es que estas mentiras que repitieron y que aún repiten en estos medios de comunicación, Reforma lo repite, los analistas de Reforma lo repiten, en prácticamente todas las radiodifusoras lo repiten, que la economía va muy mal con Andrés Manuel López Obrador, pues lo que tenemos son datos que nos muestran que el manejo económico de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido un manejo responsable, que no ha habido desconfianza, que hay estabilidad y que se enfrentó una crisis, o dos crisis, más bien muy fuertes a nivel mundial, que fue la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, y se hizo de una forma adecuada, y algo también digno de resaltar es sin pedir un solo peso de deuda, ¿no? Si estuviéramos ya en los gobiernos del PRI y el PAN, ya se hubieran ahora sí que aprovechado estos momentos para prestarse y para robar y para ser corruptos como acostumbraban y como lo siguen haciendo en los espacios que aún tienen o detentan el poder.